Bien, bien. Estamos aquí con la asignatura de microeconomía para los alumnos de la carrera profesional de economía de la Universidad Líder Peruana, allá en el distrito de Santa Ana, provincia de la Convención, departamento del Cusco, aquí en Perú. Listo ya para tratar hoy tenemos el tema de, nuestro tema de hoy es la teoría de la empresa. Teoría de la empresa. Por ahí más antes hemos tratado los temas de la necesidad, el deseo, las preferencias, luego el consumo y sus teorizaciones, ¿no? Para luego aterrizar ahora en este tema de la empresa, ¿no? Porque es la empresa la que va a presentar la oferta para las distintas demandas que hayan. Las personas, las familias, otras empresas, el mismo Estado, son demandantes de bienes y servicios. Y ante eso aparece pues la empresa, ¿no? La empresa como fabricante de bienes, la empresa como comercializadora de bienes, la empresa como prestadora de servicios, etcétera, ¿no? Tenemos ahí entonces la empresa como una alternativa de solución para la demanda de bienes y servicios. Pero para efectos económicos existe la teoría de la empresa, ¿no? Y hay varios enfoques ahí, ¿no? En términos, la teoría clásica, neoclásica, ¿no? Y la teoría de los costos y otras formas de ver a la empresa, ¿no? Y seguimos aquí comentando minutos previos antes de iniciar la clase, de algunos aspectos que involucran a la empresa, ¿no? Podemos ver a la empresa desde el punto de vista legal, y para ese efecto tenemos a la Ley General de Sociedades, ¿no? Que nos habla ahí eh, cómo se constituye, cómo, cómo se forma, cómo se aporta el capital, qué se hace con qué se hace con el capital, es factible de aumentar, de reducir, qué se hace con la utilidad, se distribuye en dividendos, cómo aparece la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Toda esa parte es tratada en la Ley General de Sociedades y otras normas relacionadas. Si bien es cierto, para efectos económicos no entra mucho el tratamiento legal, pero sin embargo no podemos dejarlo aparte, ¿no? Porque, como su nombre indica, la teoría económica es una teoría, es un conjunto de hipótesis generalmente aceptadas, pero en cambio la ley es la aplicación de las teorizaciones que existen. Y también podemos ver a la empresa como un agente financiero y obviamente como agente económico, pero también tenemos, por ejemplo, las empresas como agentes sociales. La empresa, al constituirse, constituye una suerte de familia, ¿no? Claro, siempre y cuando todos se lleven bien. Por ejemplo, aquí en la Universidad Libre Peruana nos llevamos de lo mejor aquí con la gente, ¿no? El propietario de la empresa, los directivos de la universidad, las autoridades académicas, las autoridades administrativas, los trabajadores no docentes, los alumnos, somos una gran familia. Ahí está la empresa, ¿no? Somos una empresa, estamos hablando desde una empresa sobre la empresa, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y entonces
la empresa tiene, digamos, distintas ópticas. Podríamos incluso tratar a la empresa desde el punto de vista científico, ¿no? Porque en todo, casi el 90% de los trabajos que se realizan desde el punto de vista de la investigación aplicada, se habla de la empresa, porque todo lo que se propone para solucionar son los problemas de la empresa. Más del 90% de trabajos de investigación académica están relacionados con la empresa. Y a veces no sabemos que existen teorías económicas de la empresa, que hoy lo vamos a ver. Y entonces, y así pues, puede haber distintos tratamientos sobre la empresa, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico también podemos tratar a la empresa, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, en fin, cualquier digamos, sociológico, etcétera, ¿no? Hay muchos enfoques que la empresa es un tema de todos, ¿no? Miren, curiosamente, economía se estudia menos a la empresa que en otras carreras profesionales. Ahora lo vamos a ver así tangencialmente con esta teoría de la empresa. Pero en otras carreras, como por ejemplo en administración, todo el tiempo están hablando de la empresa, porque ahí, cuando hablan de planeación, empresa, organización, empresa, dirección, empresa, coordinación, empresa, control, empresa. Y a veces en la carrera económica hablamos de muchos eventos, pero lo hablamos como si funcionaran independientemente, ¿no? Y nos olvidamos un poco, lo dejamos de costadito a la empresa, ¿no? Aun cuando la empresa es de todo. Todo lo que vamos a hablar es en el mundo de la empresa, ¿no? Y entonces, en economía deberíamos hablar más de la empresa. Incluso podemos decir que el tratamiento económico de la empresa es el tratamiento primigenio, básico, ¿no? A partir de ahí aparecen los otros tratamientos. El tratamiento contable de la empresa, el tratamiento financiero de la empresa, el tratamiento tributario de la empresa, el tratamiento científico, el tratamiento tecnológico de la empresa, el tratamiento legal de la empresa. Lo económico es la naturaleza misma del ente, ¿no? Es el punto de partida inicial, ¿no? Y entonces en economía deberíamos darnos más tiempo, más espacio, más asignaturas para darle un enfoque eh, más relevante a la empresa, porque la empresa demanda, la empresa oferta, la empresa forma el mercado, la empresa eh, sufre los estragos del mercado, la empresa aprovecha la bondad del mercado, la empresa soluciona los problemas del mercado. El dinero que a veces se habla se da en la empresa. Los bienes, el consumo, el empleo a veces, miren, el empleo, en economía se habla de empleo, pero nunca se habla de empresa. Cuando es la empresa, la base para dar empleo. Pero así estamos, ya seguramente se va a ir corrigiendo esa situación, ¿no? Vamos a ver por acá. Vamos entrando entonces en tema, ¿no? Vamos a ver. Estoy compartiendo mi pantalla. Ahí. Estoy esperando que cargue aquí ya. ¿Pueden ver ahí este archivo que dice Ley General de Sociedades? ¿Me confirma, por favor? Sí se ve, profesor. Gracias, muy amable. Con esa voz, con esa voz de macho latino, más que suficiente, ¿ya? Bien,
Bueno, obviamente no vamos a tratar todo el aspecto de la ley, ¿no? Porque aquí tiene 87 páginas, ¿no? Pero iremos viendo aquí al menos el índice para ver, digamos, cómo trata la ley, ¿no? O sea, este es el tratamiento legal, este es el tratamiento legal de la empresa, ¿no? La ley general de sociedades nos habla del tratamiento legal de la empresa, ¿no? Mire, y ahí tenemos ahí el libro, el libro 1, que nos habla de las reglas aplicables a todas las sociedades. Es decir, ahí se menciona un conjunto de artículos relacionados con todas las empresas, ¿no? Con todas las empresas. Con todas las empresas que están reguladas en la Ley General de Sociedades. Una de esas empresas que están reguladas por esta ley es la sociedad anónima. Una, hay varias. Ahí está, miren. Y tenemos ahí en el libro 1 la sociedad anónima, ¿no? Y aparece, miren cuántas secciones, ¿no? Muchos aspectos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, esta sección segunda, la constitución, ¿no? Esta sección tercera, las acciones. Esta sección cuarta, los órganos, ¿no? Los órganos de la sociedad, ¿no? Y así, digamos, seguimos viendo más y más detalle como esta sección cuarta, por ejemplo, del estatuto, ¿no? Del estatuto, perdón, modificación del estatuto en cuanto a movimiento, reducción de capital. Ahí no solamente hay aspecto legal, sino aspecto financiero, ¿no? Y también aquí están los estados financieros, ¿no? Los estados financieros. Esta ley es la que regula los estados financieros en el Perú, ¿no? Más que, más que las normas contables y las que hubiere por ahí, ¿no? Esta es la ley, esta es la base, ¿no? Y luego algunas formas especiales de sociedades anónimas, ¿no? Y luego aparece por acá otras formas, ¿no? Otras formas societarias, ¿no? Miren, aquí habla otras formas societarias. Tenemos que tener la cultura nosotros como buenos economistas que van a ser ustedes, que existe, por ejemplo, una sociedad colectiva, un poco ya no aplicable en el Perú, pero que está ahí legalmente, está vigente, sino que ha sido arrasada por otro tipo como las sociedades anónimas, ¿no? O sea, la moda ahora es sociedad anónima, ¿no? Y especialmente a nivel pequeño, esta sociedad anónima cerrada. Pero también tenemos la sociedad anónima abierta, y también tenemos la sociedad anónima ordinaria, que no lo dice acá, pero se deduce que existe una sociedad anónima ordinaria. Entonces también tenemos ahí, decía que la sociedad colectiva, que en un tiempo también estuvo de moda, acá tenemos otro tipo de sociedad, la sociedad comandita, que a veces ni ya no escuchamos porque no están, legalmente está vigente, pero ya no está en uso. Esta que voy a mencionar aquí, sí, todavía sigue vigente, la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y esta otra sociedad muy aplicable a los profesionales, economistas, contadores, abogados, ingenieros, muchas profesiones organizadas ahí en sociedades civiles. Sociedades civiles, ahí está. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Nos habla, por ejemplo, la reorganización de sociedades. Y aquí aparece términos, miren, como la transformación, como una sociedad que de un tipo se transforma a otro tipo. Alguien en broma decía que si a veces los hombres se transforman en mujeres, ¿cómo no se van a transformar las sociedades? Ahí está, la ley te permite. La fusión, ¿no? Bastante utilizada en nuestro medio, la fusión. La fusión es que hay dos empresas y luego se juntan, se fusionan. Y hay varios tipos de fusión que está ahí detallado en este título 2, ¿no? Si la fusión es juntarse, reunirse, la escisión es todo lo contrario, es dividirse. Una gran empresa puede escindirse en muchas otras sociedades, dependiendo cómo se acuerden. Habla también aquí de las sucursales y lógicamente este término, ¿no? Es de la muerte de las empresas, la disolución, liquidación y extinción de las sociedades.
en el Perú, así como nacen empresas diariamente, también se disuelven, se liquidan y se extinguen empresas, especialmente a nivel de micro y pequeñas empresas. Es una rutina esto que se extingue, ¿no? Y ahí están el título correspondiente con una serie de artículos de donde se aclaran. Incluso se habla aquí de sociedades irregulares, ¿no? Y acá algo bien importante, muy, muy utilizado cuando uno, digamos, no, cuando uno tiene su empresa y no está en condiciones de competir, ¿no? Y entonces forma esto, un contrato asociativo. Si nos vamos a ver los contratos, en el momento no lo vamos a hacer porque solamente estoy presentando en forma general. Este es el aspecto legal de la empresa. Nosotros vamos a entrar al aspecto económico, que es nuestro tema, pero por cultura general debemos saber que existe eso. Porque lo económico de sí es una teoría, queda ahí, palabras más, palabras menos, detalles, ¿no? Pero la aplicación práctica es esto, es la ley, ¿no? Si usted no forma una empresa, un negocio en el marco de la ley, obviamente que podría ser denunciado, ¿no? Por eso se habla de legalidad y de formalidad. La ley te da la formalidad y la legalidad correspondientes. Bien, los contratos asociativos. Usted habrá escuchado, por ejemplo, de los consorcios. Aquí están los consorcios. Usted habrá escuchado de la asociación en participación. Aquí está. Usted habrá escuchado a los joint venture. Joint venture. Muy aplicado en minería, ¿no? Y ustedes por ahí tienen minería. Y es posible que más de una empresa esté formando ahí un joint venture, ¿no? El joint venture no está legislado en el Perú, pero curiosamente lo establece la Ley General de Minería. Si ustedes buscan la Ley General de Minería, dice que las empresas que quieren explotar un determinado yacimiento deberían formar un joint venture. Y ese joint venture está legislado pues en Estados Unidos, está legislado en Europa, y acá no tenemos joint venture, pero se toma, digamos, la parte de los consorcios como sinónimo de joint venture, y así al final funciona, y así es aceptado, ¿no? Y entonces tenemos aquí un concepto inicial. Este concepto podría ser aplicado a la empresa, o sea, el término sociedad como sinónimo de empresa. El término sociedad como sinónimo de empresa, ¿no? Porque acá estamos hablando de sociedades y las sociedades son empresas, ¿no? Dice, quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio común de actividades económicas. Ojo ahí, actividades económicas. Es decir, todo ente que desarrolla una actividad económica tiene que estar en el marco de la ley. Y una actividad económica es comercio, industria, servicios, minería, agricultura, agroindustria, servicios, ¿no? Una serie de servicios, ¿no? Financieros, seguros, educativos, y etcétera, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, solamente nos quedamos ahí con ese concepto para efectos, para continuar con nuestra asignatura, ¿no? Vamos a ver. De aquí nos pasamos a ver acá un archivo que tenemos. Perdón, está abierto acá, creo. No, esto no está. Bueno, vamos a abrir aquí. Estoy compartiendo ahí mi pantalla y tengo ahí a la vista 4 archivos. ¿Me confirman? Hola. Sí, profesor. Gracias, muy amable. Profesor, Gracias. Vamos a ver aquí hay 4 archivos que están numerados en un orden. Ese orden nos indica de un tratamiento mínimo a uno mayor, ¿no? Entonces tenemos ahí un Word
donde habla aquí de algunos aspectos de algunas teorías. Ya en el archivo 2 avanzamos con más teorías, ¿no? Y aquí tenemos esto, ahí tenemos esto, vamos a poner más grande esto, ya 210 más que suficiente. Guillermo Westreicher, ¿no? Artículo obtenido de Economipedia, nos dice lo siguiente, sobre la empresa, ¿no? Ahí tenemos ese primer concepto, ¿no? Vamos a ver, ahí lo seleccionamos, dice, la teoría de la empresa, desde el punto de vista económico, ¿eh? Es el conjunto de reglas, principios y leyes, las que acabamos de ver, la ley, que explican la naturaleza de las organizaciones empresariales en cuanto a su existencia como tal. Y cuando habla de organizaciones empresariales aquí, está hablando de una empresa unipersonal, por ejemplo, que no es tratada por la Ley General de Sociedades. Y también habla de las personas jurídicas, que sí es tratada por la Ley General de Sociedades. Todos esos tipos que hemos visto, sociedad anónima cerrada, ordinaria, abierta, sociedades colectivas, en comandita por acciones, sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Todas esas son organizaciones jurídicas, personas jurídicas, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, empresas unipersonales. Cualquier persona que pone por ahí una tiendita, un negocio, o su carreta en cualquier parte, es un negocio unipersonal generalmente, y así nacen los negocios. Bien, bien, entonces, luego, ¿qué nos dice aquí nuestro amigo? Nuestro amigo Guille. Guille, nos vamos a ver con Guille. Dice, la teoría de la empresa busca dar respuestas a un conjunto de temas en torno a las organizaciones empresariales. Vamos a ver esa respuesta, justamente. Dice, ella pretende, o sea, la teoría, pretende entender la razón por la cual nacen o surgen las empresas. O sea, desde el punto de vista económico, nosotros tenemos que ver por qué nace una empresa. Ya le dije al inicio, ¿no? Las empresas nacen porque hay una demanda. Y las empresas quieren ofrecer la oferta a través de bienes y servicios. Ahí está la respuesta. Dice, también la teoría económica tiene que ver cómo ésta se desarrolla en el tiempo, ¿no? Y hay empresas que a veces permanecen como pequeñas toda la vida, y otras que van creciendo. Hay también estudios, por ejemplo, sobre las empresas familiares, ¿no? Muchos estudios sobre las empresas familiares, y en el Perú especialmente. Todas las empresas que existen en el Perú son empresas familiares. Las micro, la pequeña, las medianas y las grandes empresas son empresas familiares. El Grupo Crédito es una empresa familiar. El Grupo Gloria, el Grupo Interbank, el Grupo Scotiabank, el Grupo Rodríguez, Grupo Rodríguez y tantos grupos que hay en el Perú. Esos grupos se han originado como empresas familiares. Pero bien, sigo. Dice cómo estas se desarrollan. Y entonces podemos ver que a veces comienzan ahí con una carreta, con algo tan pequeño, ¿no? Y poco a poco van creciendo, ¿no? Y van creciendo porque van ahorrando, y eso lo invierten, y el negocio va creciendo. Y así tenemos este grupo, y tenemos estos grupos poderosos acá en nuestro país, ¿no?
Y hablando de grupos poderosos, estos son los que dominan el país. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista político. Y ahorita estos grupos están asustadazos porque dicen, viene un gobierno de izquierda, nos va a quitar, ¿no? Y comienzan a tejer estas elucubraciones. Pues el tipo de quitarles algo ya no está vigente, ¿no? Hoy por hoy la izquierda o cualquier gobierno socialista busca, digamos, hacer mercado, tal como cualquier otro, ¿no? Simplemente que hace que se tenga un Estado más fuerte, ¿no? En México tenemos un gobierno de izquierda, en, en Argentina tenemos gobierno de izquierda, en Bolivia tenemos gobierno de izquierda, y así, ni qué decir, pues en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, hay muchos gobiernos de izquierda. Y hay otros también que sin ser de izquierda hacen una economía social de mercado, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, se habla mucho de la economía social de mercado, pero en realidad no existe acá una economía social de mercado, ¿no? Sino más bien una economía mercantilista, ¿no? Donde los empresarios hacen lo que quieren, digamos, con el consumidor, con el trabajador, etcétera, ¿no? Y no quieren, pues, cortar esa situación, ¿no? Y por eso le da miedo que un gobierno de izquierda, digamos, les exige el cumplimiento de las normas laborales, de las normas sociales, las normas de salud, etcétera, ¿no? Pero bien, por ahí vamos. Bien, luego dice, el cuerpo técnico de esta teoría, de la teoría económica de la empresa, ¿no? O la teoría de la empresa, ¿no? El cuerpo teórico de esta teoría se encuentra integrado por una serie de propuestas teóricas. Uh-huh. Y ahí tenemos, antes de ver alguna teoría, tenemos que ver qué cosa es una teoría, porque a veces uno no entiende, ¿no? El otro día, por ejemplo, por ahí un profe en una conferencia decía, la teoría eh, es un conjunto de aplicaciones. Que cuando se aplica algo, es una teoría, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Eso no es teoría, ¿no? La teoría son grandes conceptos, grandes lineamientos, son puntos de vista, ¿no? Que generalmente nacen con una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Yo digo que la empresa es así, la empresa es así de una manera. Y si la gente me acepta eso se convierte en teoría, ¿no? Por eso la teoría se considera hipótesis generalmente aceptadas. Las teorías se consideran como hipótesis generalmente aceptadas. Anote eso. La teoría se considera como hipótesis generalmente aceptadas. ¿Qué significa este término generalmente aceptado? Significa que no todos lo aceptan, pero lo aceptan la mayoría. Como esta teoría neoclásica que nos está hablando aquí. Existe una teoría neoclásica de la empresa porque hay mucha gente que lo ha aceptado, pero no todos. Porque así es la ciencia, ¿no? Y la ciencia económica no es absoluta, es relativa. Bien, ¿qué dice aquí en esta partecita? Todas las teorías sobre la empresa edificadas hasta ahora son extraordinarias aportaciones sobre su importancia, ¿no? Su existencia, sus límites y sus características. ¿De quién? De la empresa, ¿no? O sea que estas teorías tratan de resaltar la importancia de la empresa como un ente, digamos, que prepara la oferta de bienes, que prepara la oferta de servicios. Es importante porque también las empresas son demandantes, ¿no? Porque las empresas compran materias primas, las empresas compran mercaderías, ¿no? Y luego lo colocan en el mercado. La existencia
Ahí está mencionando aquí la existencia, su existencia. Una empresa existe porque se generan las condiciones de mercado para eso, ¿no? Es decir, existe porque hay demanda. Y como que hay demanda, la empresa, puede preparar la oferta de bienes y servicios. Sus límites, hasta dónde llega la empresa. Ustedes saben que hay muchos aspectos, hay muchos aspectos eh, que no puede, algunos aspectos, quiero decir, algunos aspectos que las empresas no pueden hacer, ¿no? Como por ejemplo, no puede haber una empresa en nuestro medio, al menos en el Perú, no puede haber, digamos, una empresa dedicada al narcotráfico, no puede haber una empresa dedicada a promover el terrorismo, de ninguna manera, ¿no? Más bien, eh, todos estamos abocados en contra de esos fenómenos, ¿no? Lo que queremos aquí es empleo, empleo eh, digno, sano, constructivo, que tienda a solucionar nuestros problemas. La característica de la empresa. Las empresas, como hemos dicho, son entes sociales, son entes técnicos, son entes laborales, son entes jurídicos, son entes tributarios, son entes contables, ¿no? Son entes administrativos, de todo. Hay una serie de características de las empresas. Y las empresas nacen, crecen o se desarrollan, ¿no? Y como hemos visto en la ley, también pueden morir, extinguirse. Tienen vida, las empresas tienen vida, ¿no? Y esa vida va a ser, digamos, de la manera como se gestionen. Luego dice, diferentes autores han sistematizado todo un cuerpo teórico sobre la empresa, haciendo profundizaciones sobre diversos elementos de esta. Las principales teorías que han trascendido son las siguientes, que ahí vamos a ver esta teoría, la teoría neoclásica de la empresa, vamos a ver. Y entonces ahí, ¿qué se dice? La teoría neoclásica resalta la importancia que posee el mercado, ¿no? ¿Es cierto? Es cierto, así se apunta el mercado, y limitan el papel de la empresa a la manipulación de los factores productivos, ¿no? O sea, esa es su razón de ser, es ahí, los factores productivos, ¿no? Y esto es lo que, en términos políticos, esto es lo que discuten pues los neoliberales, lo que le discuten a los socialistas, ¿no? Los acusan de que los socialistas no confían en el mercado, sino que quieren manipular el mercado a través del Estado, ¿no? Y eso no es tan cierto, ¿no? Porque el mercado está por sobre todo. En China, que es socialista, existe un mercado de lo más grande, de lo más extraordinario. En Rusia existe mercado, y en todas partes, en todo el mundo existe mercado. Y lo que hace el Estado, cuando es socialista, simplemente pone reglas más claras, más precisas, ¿no? El Estado busca proteger sus intereses, ¿no? Y no dejar que el mercado haga de las suyas, ¿no? Un tanto la mano invisible del mercado, que se procura aquí con la teoría neoclásica, eh, no, no es tanto, digamos, en la realidad, ¿no? Porque eso en algunas veces lleva, digamos, al abuso con los monopolios, oligopolios, y esos defectos que puede originar en la economía, ¿no? Es decir, dice acá, es decir, las empresas deben concentrar profundamente su objetivo en maximizar el uso de los factores productivos, como tierra, capital, trabajo y tecnología. Y es cierto, las empresas se dedican a eso. Las empresas están ahí, ¿no? Explotando estos factores productivos, ¿no? Y como consecuencia de eso, aparece, digamos, ya el tratamiento, como por ejemplo esto de la minimización de los costos de producción, ¿no? Que ya es parte de la gestión, ¿no? Están ahí los factores productivos en todo tipo de empresas. Cualesquiera que fuera la empresa, está ahí los factores productivos.
Y entonces ya parte de la gestión es minimizar los costos de producción y por el contrario aumentar el beneficio o la utilidad correspondiente. Luego menciona acá don Guillermo, dice, la principal crítica que se hace a la teoría neoclásica está fundamentada en el hecho que expone sobre el funcionamiento de esta, pero no considera los aspectos relacionados con la estructura de la empresa. Claro, es cierto, ¿no? Porque la estructura está dada por ley y no por la teoría económica. Por ejemplo, tener una junta general de accionistas, un directorio, una gerencia, y luego viene una serie de dependencias, eso no le establece la teoría neoclásica ni ninguna teoría económica. Se quedan solamente en la utilización de los factores. Luego agrega, asimismo, la perspectiva neoclásica entiende que el mercado funciona de manera automática. Ajá. Ese es el defecto, ¿no? Ese es el defecto. Bueno, el mercado funciona automáticamente, pero no todo el tiempo. Se puede distorsionar porque los agentes económicos actúan, digamos, para sacar ventaja, ¿no? Como acabo de indicar eso bueno, no ha sido con usted, me estaba equivocando ahí, del Banco Central de Reserva. Estaba comentando ahí en la anterior asignatura que he tenido, Economía Internacional 2, donde podemos ver, ahorita, por ejemplo, hay una elevación del tipo de cambio. Y esa elevación del tipo de cambio no es porque el mercado quiere así, en forma automática. Simplemente eso viene sucediendo porque el Banco Central de Reserva no sale a vender dólares. Y si no sale a vender, disminuye la oferta. Y a menor oferta, mayor precio. Eso. Entonces, los neoliberales, como es el presidente del Banco Central de Reserva, manipula ahí el mercado del dinero para hacer, digamos, que el tipo de cambio suba y, digamos, asustar. Lo que quiere es asustar, ¿no? Ahí viene un rojo, un socialista. Esto no va a llevar a la quiebra, no quiere asustar, ¿no? De esa manera, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Cuando en la realidad no es así, ¿no? Pero en política, pues son juegos sucios que aparecen ahí, ¿no? Luego agregan esta última parte y dice, sin embargo, esto no sucede. Lo dice el autor, ¿no? Dice el autor, Guillermo, dice, acá Guillermito dice, sin embargo, o sea, el funcionamiento automático del mercado no sucede. Sin embargo, esto no sucede así, como señala Case, con el concepto de costo de transacción que explicaremos a continuación, que es otra teoría. Coase o Case, podemos llamarle ahí, ¿no? Vamos a ver. Esta es otra teoría, la teoría de los costos de transacción, ¿no? La teoría de los costos de transacción, ¿no? La economía como tal, muy orientada, digamos, a manejar los costos de las transacciones en la forma más adecuada posible, ¿no? Buscando, digamos, que la empresa incurra en el menor costo posible para obtener el mayor beneficio. ¿Recuerdan esa expresión que circula en todos los medios, costo-beneficio, ¿no? Que nace de la economía, ¿no? La economía tiene en esencia ese costo-beneficio. Utilizar o tener algo al menor costo posible y sacarle el mayor aprovechamiento, el mayor beneficio posible. Bueno, ¿qué dice acá? La teoría de los costos de transacción. Primero entendamos qué cosa es una transacción, ¿no? Transacción
viene a ser una operación, ¿no? Una operación de compra, una operación de venta, un gasto, compra de materias primas, contrato de trabajadores. Es una transacción, como sinónimo de operaciones que se dan en las empresas. ¿Y qué cosa es el término costo? El término costo tiene que ver con, con los desembolsos que lleva a cabo una empresa para llevar a cabo una actividad, ¿no? Por ejemplo, si queremos producir algo, tenemos que incurrir en el costo de la materia prima y también en el costo de la mano de obra. Y recién podemos convertir esa materia prima en un producto terminado. Y lo mismo pasa con los servicios. Ustedes aquí, 3 años, 4 años más, posiblemente estén prestando su servicio como economistas, ¿no? Y entonces ustedes van a tener que asumir los costos de la mano obra suya o de sus trabajadores, como de los insumos que necesitan para prestar los servicios de asesoría, consultoría o cualquier otro que quieran prestar a las empresas o a la sociedad, ¿no? Bien, vamos a ver qué dice en concreto esta teoría de los costos de transacción. Dice, es una respuesta a la teoría neoclásica, ¿no? Que como que busca corregir algunos desfases de la teoría anterior, ¿no? Especialmente eso del funcionamiento automático del mercado, ¿no? Según la teoría, las empresas se estructuran, o sea, comienza ahí, y esto esto debe ser entendido así adecuadamente. Solamente cuando uno se organiza o estructura adecuadamente, presenta las mejores condiciones para desarrollar cualquier actividad. Porque si no tenemos una adecuada estructura, se puede tambalear, ¿no? ¿Recuerdan cuando hace como 3, 4 años por acá en Lima, un alcalde dijo, no, ese puente no se ha caído, se ha desplomado, dijo, como si caída o desplome fueran diferentes, ¿no? Obviamente trataba de engatusar, de engañar a la gente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se cayó ese puente? Porque no tenía la estructura. Y eso pasa a veces en las empresas aquí en nuestro medio, ¿no? Que cualquier persona que no tiene trabajo, por decir, quiere hacer negocio. No tiene trabajo, lo han sacado de su trabajo, no encuentra trabajo, dice, como ve el vecino, la vecina que tiene un pequeño negocio o un negocio más grande, dice, yo también lo puedo hacer, ¿no? Lo puedo hacer, ¿no? Si esa persona lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Lo tengo que hacer, ¿no? Y sin estructura, sin una base, se aventura, digamos, a un negocio. Y como no tiene ese soporte, naturalmente que en el corto plazo va, digamos, a terminar, digamos, quebrando, ¿no? Porque la estructura es la base de todo, ¿no? Es como la persona misma, ¿no? Que dice, digamos, que si estamos bien alimentados, actualmente se está diciendo eso, si estamos bien alimentados o generamos los anticuerpos necesarios para actuar contra las enfermedades, incluso contra esta pandemia, ¿no? Se ha demostrado, digamos, que los que están mejor alimentados, de alguna manera, van superando la enfermedad, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? Es estructura, es base, ¿no? Y también lo que pasa aquí. Dice, ¿por qué en el Perú hay tanta corrupción? Porque falta la base, porque no hay valores. Los valores se han corroído, se han terminado. Nadie le hace caso a los valores, ¿no? Y si no hay valores, no hay ética, no hay moral, no hay legalidad, ¿no? Y entonces la corrupción, la delincuencia y esto y lo otro aparece, pues. Muchas veces se dice que ya pues tú serás universitario y todo eso, tendrás muchos valores, como si la universidad te llenara de valores. La universidad nos llena de conocimiento, ¿no? Pero a veces
a veces los profesores ni siquiera hablamos de los valores. Bueno, aprovechando ahí, pues hay que aplicar, tener una escala de valores, una escala de valores. Y esa escala de valores no viene de la universidad, viene de la familia, de la casa. Si en la casa te han enseñado a respetar, te han enseñado, digamos, a hacer el asiento, a hacer el paso, a saludar, ¿no? Eso no te vas a olvidar, ¿no? Y lo vas a aplicar siempre, ¿no? En la universidad te podrán hablar de ética, de moral, pero ya no. Si no tuviste esa formación estructural de tu casa, ya no llegan. Y así, en el Perú, por ejemplo, los mayores rateros que hay en el Perú son los presidentes. Y la mayoría de presidentes son provenientes de grandes universidades del mundo. Toledo de Stanford, PPK de Princeton, Vizcarra de acá de Lima, la UNI, ¿no? No porque sean malas las universidades, sino que ya no tienen la estructura, la base valorativa desde el hogar, ¿no? Ahí ha comenzado. Y lo mismo pasa con las empresas, pues. Si una empresa no tiene una adecuada estructura, se va a caer, se va a caer, como el puente del ex alcalde de Lima, Castañeda, o como los presidentes delincuentes que tenemos acá, ¿no? Bien, seguimos. Es decir, dice, cuando los costos en los que incurre la empresa son menores que el emplear el mecanismo del mercado. O sea, se procura eso, generar pocos costos, reducir costos. Visto de otro modo, es más eficiente que exista una empresa que fabrique botellas de gaseosa a que el consumidor tenga que fabricarlas por él mismo cada vez que quiere una. Lo que procura, digamos, esta teoría que el consumidor no tenga que incurrir en sobrecostos, sino que la empresa le facilite la compra, el servicio que está prestando, ¿no? Para que, digamos, para que pueda, digamos, sacarle más provecho, más beneficios al bien o servicio que está adquiriendo, ¿no? Ya se mencionó este autor aquí para Quaise, principal crítico de la teoría neoclásica. Las empresas nacen como una forma alternativa al mercado. Bueno, un tanto medio raro con forma alternativa al mercado. Digamos que la empresa es un ente del mercado. La empresa es un agente del mercado. La empresa es la esencia del mercado. No es una forma alternativa, ¿no? Pero veamos qué más dice, ¿no? De este modo se reducen los costos de transacción, que son aquellos necesarios para poder llevar a cabo una operación en el mercado. Nada claro. Un ejemplo son los costos de contratación que corresponden a la negociación, redacción y verificación de cumplimiento de los contratos. Bueno, no aclara nada. Luego, Quase dice, advierte además que las empresas surgen por la necesidad de establecer acuerdos de largo plazo. Bueno, que surgen por la necesidad, sí, pero no necesariamente de largo plazo, también de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, dice, entre trabajadores y empleadores, claro, y entre clientes y proveedores, ¿no? Y entre clientes y acreedores, ¿no? Cuando hay una empresa, aparece una serie de conexiones, ¿no? Una serie de conexiones con sus propietarios. La empresa se relaciona con sus propietarios, con sus trabajadores, con sus clientes, con sus acreedores, con sus proveedores, ¿no? Y entonces, cierto, se establece una serie de acuerdos con esto, ¿no? De esta forma, no será necesario realizar contrataciones en forma diaria para llevar a cabo el proceso de producción, por ejemplo, etcétera, etcétera. Claro, cuando uno, digamos, cuando una empresa
va creciendo, ya el propietario no es suficiente, ¿no? Y entonces se hace necesario contratar trabajadores, ¿no? Y de acuerdo con la teoría de Quaise, se asume, digamos, que debería llevarse a cabo, debería, ¿no? Debería llevarse a cabo acuerdos de largo plazo, un tanto que aseguren, digamos, la producción o la prestación de servicios por ese tiempo, por un largo plazo, con lo cual uno puede atender a la clientela o a su mercado de la mejor manera. Bien, bien, entonces, un tanto caprichosa los puntos de vista de que hacen los estudiosos, pero aquí tenemos ¿cuál es el nuevo enfoque? ¿Cuál es el nuevo enfoque que se le da actualmente a la empresa? Vamos a ver por acá, tenemos ese. Cabe señalar que cada vez se debaten más los objetivos que deberían tener las organizaciones, más allá de la generación de beneficios. Es cierto, es cierto. O sea que generar riqueza o generar beneficios en una empresa ya es lo normal, es lo tradicional, es lo normal. No hay ente que no haga eso. Todos buscan eso, aunque en la carrera de hacer eso a veces no lo logren, ¿no? Pero luego agrega aquí, dice, así puede distinguirse entre objetivo de corto plazo, básicamente obtener ganancias, y otro de largo plazo como la sostenibilidad. Se procura eso actualmente, ¿no? La sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, ¿no? Hoy por hoy hay mucho apunte por esto, por la sostenibilidad, o sea, permanecer en el tiempo, ¿no? Y esta sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa tienen que ver con estos elementos, anote ahí, tienen que ver con la defensa del medio ambiente, el aspecto económico, que no deja de estar de lado, es imprescindible aquí. Pero aquí aparece también el aspecto ético, ojo ahí, ¿eh? El aspecto, o sea, procura, digamos, que las empresas apliquen ética y aparece ahí la ética empresarial. Bueno, la empresa como tal, pues, no es, aun cuando pareciera que es un ser vivo, no lo es en el fondo, ¿no? Pero los directivos que representan la empresa son los que deben ser los éticos, ¿no? Porque la ética de las personas, en realidad. Cuando se habla de ética empresarial, estamos hablando de los directivos, de los representantes legales de la empresa, ¿no? Haciendo un análisis objetivo, si una compañía se enfoca en maximizar ganancias sin considerar temas como el medio ambiente, ¿no? Incurre en un riesgo. Bueno, el riesgo sería, digamos, que, que los recursos se acaben, ¿no? Y bien sabemos que ya lo hemos dicho, las necesidades son infinitas. En cambio, los recursos son escasos. Y ese es el punto de partida de la economía, ¿no? Esto dice porque su reputación puede perjudicarse ante el público, ¿no? Al menos entre los usuarios que buscan consumir de forma responsable. Sí, sí, hoy por hoy, digamos, por ejemplo, se habla, digamos, de un sello de responsabilidad social corporativa. En algunos países están entregando ese sello, ¿no? Un sello de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y entonces, la empresa que tiene ese sello de responsabilidad social corporativa, ¿qué hace? Hace, digamos, que la gente quiera trabajar en esas empresas, que los clientes quieran comprar en esas empresas, que los proveedores quieran venderle a esas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque está trabajando, digamos, en términos económicos, de defensa del medio ambiente y con la ética que estuve comentando. Por ahí va el asunto. A ver, vamos con ustedes conversando, a ver un ratito ahí.
A ver, ¿qué me dicen ahí? ¿Algún, algún comentario, por favor? ¿Qué me dice Darwin, Sandro, Greta? Otra vez, otra alumna, Sandra, Lucía, Sonia, Nicole. ¿Algún comentario, por favor? Bueno, entonces tenemos ahí que, primero, ¿qué cosa hemos dicho que es una teoría, ¿no? ¿Qué me dicen? A ver ustedes, a ver, ¿qué tenemos por una teoría? ¿No? Porque estamos hablando de teorías de la empresa. ¿Qué cosa es una teoría? Le dije que anotaran, anote. Le dije que consideraran que la teoría es una hipótesis generalmente aceptada. La teoría es una hipótesis generalmente aceptada. Voy a anotarlo ahí para que quede. La teoría, perdón, la teoría es una hipótesis generalmente aceptada. Ese es nuestro punto de partida. Y luego aparece la empresa, ¿no? La empresa es un ente económico. Para nuestro caso lo vamos a considerar como ente económico que produce o comercializa bienes o servicios. Un apunte que debemos tener en cuenta. Ahora, la empresa funciona, opera, vamos a poner aquí, opera en el mercado. Ese es otro dato que no debe servir de base. La empresa está en el mercado. Ese de su lugar natural es el mercado. Pero el mercado en forma general, ¿no? Ahora, la empresa opera en el mercado. Ahora, otro aspecto. La empresa es demandante en el mercado. Demanda materiales, demanda trabajadores, ¿cierto? Así es. Y también viene por el otro lado. La empresa es oferente en el mercado. Si queremos dinero, ¿dónde vamos? A un banco. ¿Y qué es un banco? Una empresa. Si quiere usted cambiar su prenda de vestir, va a cualquier tienda y compra su prenda de vestir y ahí encontró la oferta, el vestido, la camisa, el pantalón o cualquier prenda que usted requiera. Y así, digamos, surge, ¿no? Acá, ahora, la teoría, ¿no? La teoría neoclásica estudia los factores, ¿no? Los factores económicos que se dan en las empresas. Generalmente está orientado ahí al factor económico, tierra, capital, trabajo, ¿no? Todo eso se da en la empresa. Y esta la teoría, también la teoría neoclásica procura eh, o establece, ¿no? Establece que el mercado funciona automáticamente. Es la teoría de la mano invisible, ¿no? La teoría de la mano invisible. ¿Ya? Esta teoría dice que el mercado hace todo. El mercado puede ser capaz de
de aumentar la demanda, de disminuir la demanda, de aumentar la oferta, de disminuir la oferta. Y entonces ante eso aparecen las críticas a esta teoría, ¿no? Y entonces ahí una crítica es se critica a la teoría económica de la empresa, la teoría neoclásica, de la empresa, por no decir nada sobre la estructura que debe tener la empresa. Otra crítica. Se critica a la empresa por el dejar pasar, ¿no? Es decir, se deja que el mercado haga todo, ¿no? Y no es tanto así, ¿no? No funciona así, ¿no? Bien, entonces de esa manera hemos resumido ahí algunos aspectos de la presentación que hemos hecho. Ahora, vamos a ver otros puntos acá. Faltaba la otra teoría, ¿no? La teoría del costo de transformación, ¿no? Del costo de transformación. Bueno, esta teoría critica la anterior, ¿no? La teoría del costo de transformación es la que critica a la teoría neoclásica. Bien. ¿Y esta teoría de qué trata, no? La teoría del costo de transformación se aboca a la estructura, o sea, lo que no hace la otra, ¿no? A la estructura de la empresa para que gestione de mejor manera los costos en los cuales incurre, de modo que obtenga el mayor beneficio posible. Así, de esa manera se enfocan. En la medida, y esto es cierto, esto se da, digamos, cotidianamente, ¿no? Cuando uno busca reducir sus costos, ¿qué va a obtener como respuesta? Una mayor utilidad, un mayor beneficio. Pero además, esta teoría, aparte, ¿no? Esta teoría ya viene del tratamiento, digamos, moderno. Digamos aquí, modernamente, la empresa tiene que ser gestionada en términos de sostenibilidad, ¿ya? Y responsabilidad social corporativa. Y luego agregamos acá, la responsabilidad social corporativa se relaciona con la defensa del medio ambiente, la economía y la ética empresarial. Y con eso se busca, digamos, solucionar todos los problemas que puede tener alguna teoría, ¿no? Bueno, las teorías son eso, pues son hipótesis que
que buscan generalizarse, algunas lo logran, pero y que con el tiempo pueden cambiar, ¿no? Las teorías no son eternas, ¿no? Recuerdan que había la teoría de la Tierra plana, que tuvo muchos siglos, y luego apareció la teoría de la Tierra redonda, y ahora apareció una teoría nueva, la teoría de la Tierra hueca, ¿no? Algo así, ¿no? Y así van apareciendo una serie de teorías, ¿no? En economía tenemos muchas teorías, ¿no? Muchas teorías. Se habla de la economía política, de la economía monetarista, de la economía incluso descriptiva, ¿no? Y así digamos, desde varias teorías, ¿no? La teoría del consumidor, ¿no? La teoría de la oferta, la teoría de la demanda, ¿no? Y con sus leyes, incluso con leyes entre comillas, ¿no? Porque son teorizaciones desde el punto de vista económico, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, seguimos. Regresamos aquí a ver otro material que tenemos por acá, un poco más amplio. Este archivo que tenemos acá, luego le vamos a pasar los archivos para que ustedes que son bien estudiosos lo tengan ahí, ¿no? Bien estudiosos, ¿no? Ya. Pero me sonrío un poco ahí para que matizar el tema, ¿no? Bueno, aquí en Wikipedia encontré este archivo y bien ilustrativo, ¿no? Posiblemente, bueno, aquí abajo tenemos los autores de donde la ha obtenido, ¿no? A veces algunos paran rechazando estos archivos de Wikipedia, pero no saben, digamos, que estos archivos, miren cuántos autores hay acá, miren. Estamos hablando aquí que todo lo que está más arriba pertenece en parte a este autor. Cantarellis, Thomas, tres, Quasi, que hemos estado hablando, Quasi, Holmström, miren, otro, Hart, Berle, Hall, hasta el hombre Hall está acá, miren aquí, Archibald, Ronald, otra vez Quasi, luego Sayer, y así podemos, miren, bastantes autores. ¿Y cómo podemos rechazar, digamos, a un artículo que con tan brillantes autores, ¿no? Jamás, ¿no? Tenemos que aprovecharlo más bien. Y entonces vamos a ver qué nos dice aquí de arranque. Nos dice que, y justamente aquí, ese numerito 1 que está ahí, se refiere a que el primer autor que vimos ahí, él es el que nos está diciendo eso. Dice, la teoría de la empresa consiste en una serie de teorías económicas que explican y predicen, explican cómo se lleva a cabo una empresa y predicen la naturaleza de una empresa, compañía o entidad financiera, incluyendo su existencia, su comportamiento, su estructura y su relación con el mercado. Esto de existencia es por qué se constituye, para qué se constituye, cuál es el objeto de su existencia, su comportamiento, si crece o decrece o se mantiene, digamos, ahí, ¿no? Comportamiento, ¿no? De estructura, ¿no? Es cómo se organiza para llevar a cabo sus actividades, ¿no? Y su relación con el mercado, claro, como demandante de bienes o como oferente de bienes. En eso está ahí la empresa. Bueno, y vamos a ver algunos aspectos, no todos, solamente algunos ya lo hemos visto aquí. Anteriormente ya lo hemos visto aquí. Vamos a ver unas generalidades, antecedentes, la teoría del costo de transacción, que ya lo hemos visto. Aquí aparece otra teoría, la teoría gerencial y teoría conductual, y especialmente por eso que lo he tomado esta parte. La teoría gerencial y conductual. Anoten ahí, en la teoría, ¿no? Antes hemos hablado de una teoría neoclásica y también hablamos de la teoría del costo de transacción. Acá se va a reiterar esa teoría del costo de transacción, ¿no? Y aparece otras teorías.
la gerencial y la conductual. Y no son las únicas, hay otro archivo donde vamos a presentar también otras teorías. Uno, como buen estudiante de economía, tiene que saber todas las teorías que existen sobre las empresas. E incluso ustedes mismos pueden generar su propia teoría. Leyendo todas las teorías, es posible que haya algunos vacíos. Y entonces podemos, pues, nosotros generar también, podemos generar nuestras propias teorías. Esta parte de generalidad lo dejamos ahí. Vamos a leer aquí qué nos dice esta partecita que parece interesante. Ahí hay 3 autores que nos hablan de eso. Miren, 3, 4 y 5 se refiere a 3 autores que nos hablan de eso. Dice, las empresas existen como un sistema alternativo al mecanismo de precios del mercado. Cuando es más eficiente producir en un entorno no comercial. Por ejemplo, dice, en un mercado laboral puede ser muy difícil y costoso para las empresas u organizaciones dedicarse a la producción cuando tienen que contratar y despedir a sus trabajadores en función de las condiciones de la oferta y la demanda. También podría ser costoso para los empleados cambiar de empresa todos los días en busca de mejores alternativas. Del mismo modo, puede resultar costoso para las empresas encontrar nuevos proveedores a diario. Por lo tanto, ¿no? Ante ese problema que se está mencionando, ¿qué se hace? Por lo tanto, las empresas establecen un contrato a largo plazo. O sea, resulta, digamos, ya se habló también anteriormente, que este autor Coase ya nos hablaba, digamos, de este famoso contrato a largo plazo. Por tanto, las empresas establecen un contrato a largo plazo con sus empleados o un contrato a largo plazo con sus proveedores para minimizar el costo o maximizar el valor de los derechos de propiedad. Bueno, ahora está más claro esto del largo plazo. Aquí en esta parte está más largo del anterior archivo que vimos ahí, que no decía por qué tomar un largo plazo, ¿no? Y acá nos está diciendo, porque con esto podemos minimizar, en algunos casos, minimizar los costos y también, al contrario, maximizar el valor de los derechos de propiedad, de la empresa en sí, maximizar el valor de la generación de valor para el cliente, etc. Ahí nos habla de una serie de antecedentes, ¿no? Que ya eso ustedes lo leen, por favor, ahí. Aquí el tiempo se nos está yendo. Y tenemos aquí un repaso de lo anterior que vimos. Vamos a ver aquí, en esta parte que nos dice don Ronald Coase. Dice, las personas organizan su producción en empresas cuando el costo de transacción de coordinar la producción a través del mercado, dada información imperfecta, es mayor que dentro de la misma. Claro. O sea, cuando las empresas generan un mayor costo, entonces las personas se organizan en forma independiente, ¿no?, para solucionar ese problema. Pero de ahí parte, es una premisa, ¿no? Es una premisa para luego exponer lo siguiente. Ronald, ¿hasta dónde va esto? Vamos a ver, está por acá. Ronald, ahí. Ronald Coase expuso su teoría del costo de transacción de la empresa en 1937, lo que la convirtió en uno de los primeros intentos neoclásicos de definir teóricamente a la empresa en relación con el mercado. Ese es un buen punto. Ver pues que la empresa es un agente económico, es un agente de mercado, ¿no? Un aspecto de su neoclasicismo radica en que presentaba una explicación de la empresa que es consistente con los rendimientos constantes de escala en lugar de basarse en los rendimientos crecientes de escala. La famosa economía de escala nos habla de esos rendimientos constantes de escala o rendimientos crecientes de escala. Constante quiere decir, rendimiento constante quiere decir
rendimientos que no varían, que son fijos, ¿no? En cambio, también puede haber otros rendimientos crecientes, es decir, que van aumentando. Y hoy por hoy se apuesta, por ejemplo, a estos rendimientos crecientes, ¿no? Hay mucha producción a escala que busca esto, sacarle, digamos, rendir más a menos costo. Bien, bien. Y por ahí sigue tratando ahí el amigo Cuase, dice, vamos a ver esta partecita, no mucho, algunos párrafos nada más. Dice, para Cuase la razón principal para crear una empresa es evitar de los costos de transacción de la utilización del mecanismo de precios. O sea que busca, digamos, que el costo de transacción no influya mucho en el precio de venta o precio de compra. Que de todas maneras el costo de transacción va a estar ahí, pero que no sea pues tan preponderante. Y reducir esa preponderancia va a ser mediante, obviamente, la reducción de los costos, gastos y pérdidas que se puedan dar en el proceso de una transacción. Y ahí nos dan más detalles ahí, que ya ustedes con el interés del caso lo pueden leer, ¿no? Nos vamos aquí a esta teoría gerencial, ¿no? Que es porque las anteriores, la teoría neoclásica y la de los costos de transacción, ya lo habíamos visto de alguna manera. Vamos a ver qué nos dice sobre esta teoría. A ver, seleccionamos la primera parte que va hasta por acá. Vamos a ver dónde. Hasta por acá. A ver, ahí está. Ahí hay un punto. Ya, correcto. Dice, fue hasta los años 60 que la teoría neoclásica de la empresa se vio seriamente cuestionada por alternativas como la teoría gerencial y la teoría conductual. O sea, todas estas teorías que aparecen, pues, digamos, de otra manera. La teoría neoclásica fue una de las primeras sobre la empresa. Y eso es muy bueno. Aunque no sea completa, sea inexacta en algunos casos, pero sin embargo vale el mérito, digamos, de que sea la primera, ¿no? Y lógicamente las teorías posteriores ya nacen, digamos, nacen como una crítica a lo que existe, ¿no? Y buscando, digamos, cubrir esos espacios de la cual no habla la anterior, ¿no? Ese natural, ¿no? Perdón, esto era hasta acá, ¿no? Hasta acá era este párrafo, ¿no? Eso ya lo estamos viendo. Entonces, esta teoría gerencial y la conductual, bueno, podemos entender a grosso modo que esta teoría gerencial tiene que ver con la gestión, ¿eh? Tiene que ver con la gestión. Y la teoría conductual tiene que ver, obviamente, con la conducta que tengan los componentes de una empresa, ¿no? Directivos, trabajadores, clientes, proveedores, acreedores y todo eso. Y luego ya viene la segunda parte de este concepto, que es esto hasta por acá, que ya lo habíamos marcado hasta ahí. Vamos a ver, ¿qué nos dice ahí? Ah, no, está por acá. Hasta por acá, ahí tenemos, ahí. Vamos a ver. La teoría gerencial de la empresa desarrollada por William Baumol, Robin Marris y Oliver Williamson sugieren que los gerentes buscarán maximizar su propia utilidad gestionando adecuadamente, ¿no? Y considerarán la consecuencia de esto para explicar el comportamiento de la empresa en contraste con la maximización de las utilidades. O sea, el gerente, su trabajo es gestionar. ¿Y qué cosa es gestionar? Es planificar, organizar, tomar decisiones, coordinar, controlar, ¿no? Y como consecuencia de eso debe aparecer, pues, la utilidad. Y en esta teoría se busca, digamos, que estos gerentes maximicen la utilidad.
Y claro, maximizar la utilidad viene como consecuencia de vender y de tener los menos costos posibles, ¿no? No aparece así nomás, ¿no? Por eso que todo se va amarrando, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Vamos por acá, hasta acá, a ver qué agregamos ahí, hasta ahí. Dice, recientemente esto se ha convertido en un análisis de agente principal que modela un caso ampliamente aplicable en el que un principal, un accionista o empresa, por ejemplo, no puede inferir sin costo cómo se comporta un agente, ¿no? Viene de la famosa teoría de la agencia, que también se estudia en economía, ¿no? Entonces, basado en la teoría de la agencia, es que actúan la labor del gerente buscando, obviamente, maximizar los beneficios de la empresa, ¿no? Luego, agregamos por acá esto. Esto puede deberse a que la gente tiene mayor experiencia o conocimiento que el principal. Algunas veces puede suceder eso, ¿no? O que el principal no puede observar directamente las acciones de la gente. Entonces, por ahí puede suscitarse algunos, algunos desfases, ¿no? Luego agregan la última parte acá, luego agregan la última parte aquí, los modelos de gestión tradicionales. Cuando habla de gestión, habla de gerencia. Suelen suponer que los directivos ¿no? En lugar de maximizar los beneficios, maximizan una función simple de utilidad objetiva que puede ser, ¿no? Que puede incluir salario, los beneficios, la seguridad, el prestigio, sujeta a una restricción arbitraria de rentabilidad y que se concreta en la satisfacción de los rendimientos, ¿no? Bueno, esto es lo que anteriormente ya decíamos, ¿no? En el archivo anterior, ¿no? Que, que modernamente ya los modelos tradicionales tienen que cambiar, ¿no? Y dejar solamente de pensar en maximizar su rentabilidad o su utilidad, ¿no? Y más bien orientarse ya al, al sostenimiento, ¿no? A la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Y, y con ello, digamos, gestionar la empresa desde la responsabilidad social corporativa, ¿no? De alguna manera, eso es lo que nos está diciendo en esta parte, ¿no? Pero regresamos un ratito aquí para, para ver la esencia de esta teoría, podemos encontrarlo por acá. Esto podría ser la esencia, ¿no? Estos autores, Baumol, Marris o Williamson, sugieren que los gerentes buscarán maximizar su propia utilidad y considerarán las consecuencias de esto para explicar el comportamiento de la empresa en contraste con la maximización de las ganancias. Su propia utilidad. ¿Qué cosa es su propia utilidad? El término utilidad está más allá de la ganancia. La utilidad como sinónimo de generar valor, de que algo genere beneficios económicos, ganancias, utilidad, ¿no? Pero además genere valor, ser útil, ¿no? Porque una cosa es, en términos económicos, una cosa es la ganancia, que puede ser el beneficio que está obteniendo por haber reducido los costos, pero ¿de qué te sirve esa ganancia? Eh, si eso te sirve para permanecer en el mercado, muy bien, ya eso se convierte en utilidad. Si eso te permite ganar más clientes, ya eso es utilidad. Si eso te permite eh, eh, tener, digamos, tener la confianza de tus clientes,
genera confianza en tus proveedores, genera confianza en tus acreedores, entonces tiene, digamos, se maximiza esa utilidad. Entonces, por ahí va. Ahora, vamos a ver qué nos dice acá la teoría conductual. El enfoque conductual, ¿hasta dónde abarca por acá? Este primer párrafo, vamos ahí a leerlo. Dice, el enfoque conductual desarrollado particularmente por Richard Sayer y James March de la Carnegie School va mucho más allá de la economía neoclásica. Cada una va buscando mejorar, ¿no? Ya que hace hincapié en explicar cómo se toman decisiones dentro de la empresa. Se va a la parte de las decisiones, ¿no? Aun cuando recuerden que este tema de las decisiones es un tema generalmente administrativo, ¿no? Pero sin embargo hay que tener en cuenta que si no se toma algo, que si no se toman buenas decisiones, obviamente los factores del trabajo no van a dar los frutos necesarios, ¿no? La tierra, el capital, el trabajo, la tecnología no van a dar los frutos necesarios, ¿no? Si no se toman las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, aquí en esta teoría se busca eso, ¿no? Se busca, digamos, ir, digamos, ir a la esencia de las decisiones. ¿Y quién toma las decisiones? Los directivos. ¿Y cómo van a tomar? Tomando una decisión. Cuando uno toma, digamos, una decisión, está optando por una conducta, que esa conducta puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando es positiva es cuando tomas una decisión bien informado, pero si tomas una decisión así al azar o con la mínima información, luego, digamos, vas a tener, digamos, un resultado desfavorable, por cierto. Uh-huh. Luego, ¿qué tenemos acá? Tomamos hasta por acá, vamos hasta ahí. Tenemos ahí ese párrafo, a ver qué nos dicen acá. Dice, mucho de esto, de la toma de decisiones, ¿ok? Mucho de esto dependía en gran medida de la obra de Herbert Simon en la década de los 50 sobre el comportamiento en situaciones de incertidumbre, la cual argumentaba que las personas poseen una capacidad cognitiva limitada, tiene que ver ahí con el conocimiento. O sea, no es posible tener, digamos, una capacidad ilimitada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa capacidad cognitiva viene con los estudios, con la experiencia, ¿no? Y por tanto, solo pueden ejercitar una racionalidad limitada al tomar decisiones en situaciones complejas e inciertas. De alguna manera, digamos, los estudios de Simon sirven de base para el estudio, para la teoría conductual de Sayer y March. Siempre esto pues así, lo que aparece, algo nuevo, aparece, digamos, sobre la base de otro, ¿no? Y luego agrega en este último párrafo, por lo tanto, los individuos y los grupos tienden a la satisfacción. Bueno, es natural, ¿no? Todos queremos estar satisfechos en el trabajo que tenemos, en los estudios que realizamos, en los alimentos que comemos, en lo que podemos hacer, en lo que somos, en lo que servimos, es decir, buscamos, ¿no? Tendemos a la satisfacción. Es decir, dice, a intentar alcanzar objetivos realistas en lugar de maximizar una función de utilidad o de ganancia. O sea, primero, un nivel de satisfacción mínima, y con eso estás, digamos, creas una plataforma básica, ¿no? Y sobre eso ya puede dar un salto cualitativo a generar la ganancia y como consecuencia de eso la utilidad. En términos económicos, ganancia es diferente a utilidad, ¿no?
Ganancia es dinero, podemos decirlo. Y utilidad, digamos, es más bien algún concepto, digamos, ideal. A- a- Como ya decíamos antes, el valor que puede tener algo, ¿no? Es como, por ejemplo, miren, muchas veces hacen el siguiente, digamos, el siguiente, el siguiente ejemplo, ¿no? Estás en un desierto que te pela de sed, ¿no? Que te pela de sed, ¿no? Y entonces ahí ves pues que una bebida, ¿no? Cualquier bebida que sea, que puede costar un sol, 2 soles, ¿no? Te vale, digamos, como 1 millón, te vale 1 millón, ¿no? Porque si no te mueres. Por eso hay un dicho que dice, no te creas la última Coca-Cola del desierto, ¿no? ¿Por qué? Porque por el valor que generan ciertos bienes, ciertas situaciones en un momento dado. Es como, por ejemplo, se dice que cuando una persona está, por ejemplo, a punto de que le dé un infarto, ¿no? A veces una cosa tan simple, ¿no? Agarrar un alfiler y meterse ahí a la vena. Y con eso, digamos, el corazón comienza a bombear. Ya después le pones ahí un algodón y se cura, pues, y ya, pero tienes que dejar que salga un poco de sangre. Esa cosa que puede ser, que no te cuesta nada. Esa cosa que si no tienes, si no sabes, podría, digamos, primero, eh, llamar a una ambulancia, que te lleve al hospital, que te ponga unos aparatos ahí y pase el tiempo. Y, y si el tiempo te apoya, digamos, posiblemente te salves. Cuando podrías haberte salvado de una manera más útil posible y de un costo ínfimo. Nada. Así hay cosas. Y entonces debemos entender así, la ganancia es dinero, beneficio que uno obtiene, ¿no? Y el término utilidad como sinónimo de beneficio que va más allá, digamos, de lo que queremos. Bueno, ahí está ahí, todo eso, ya. Vamos con las preguntas a ustedes, ¿eh? Vamos con las preguntas aquí a ustedes. Vamos con la pregunta a ustedes. ¿Algún elemento que se les haya quedado sobre sobre la teoría gerencial de la empresa? La teoría gerencial de la empresa. ¿Qué me pueden decir? La teoría gerencial. ¿Qué me dice ahí Darwin, Sandro, Sandra, Lucía, Sonia, Nicole? ¿O están ahí ustedes o están ahí o no? Hola, hola, ¿me escuchan? Pucha, creo que no están. Me voy, ¿eh? Pues no se puede trabajar así. Profe, buenas noches. Profesor, Sí, es que no puedo hablar mucho por mi hijito, profesor. Ah, ya, ya. Entiendo, entiendo. Entonces, cuando le digo que cómo podemos resumir la teoría, profesor, buenas noches, soy Sandro. ¿cómo está? ¿Cómo estás, Sandro? Gracias. ¿Deseas algo Su pregunta, decirte? Sí, adelante, adelante. La pregunta era que, ¿qué podemos rescatar de la teoría gerencial de la empresa? ¿Qué podemos sacar? Ahí está, mire, teoría gerencial, la teoría gerencial. Y para que no se rompa la cabeza, otra vez lo voy a seleccionar ahí, miren, ahí está bien clarito, miren, ahí dice que estos profesor, creadores, sí, adelante, ya, adelante, profe, bueno, sobre la teoría gerencial es una teoría muy amplia que incluye una forma extensa sobre las concepciones que puede tener la administración, ¿no? La administración de varias empresas que puede tener en todo eso, todas esas teorías todo eso estudia la teoría gerencial. Bueno, en sí es muy amplio porque toda administración que lleva una empresa estudia esa teoría gerencial. está bien lo que dice, pero
no tan cierto. ¿Ah? Mira, te agradezco tu intervención, pero tú estás confundiendo ahí con la parte administrativa de la empresa. ¿No? Aquí la teoría gerencial es a la parte económica. ¿No? Y esto se resume en esto. Dice, mira, ahí está seleccionado. Dice, sugieren que los gerentes buscarán maximizar su propia utilidad. En eso consiste todo. ¿No? En eso consiste. O sea, la teoría aquí gerencial busca eso. Busca eso. ¿No? Busca eso. Entonces, ¿qué busca? Maximizar la utilidad de la empresa. Pero lo otro, digamos, es más de tratamiento administrativo, ¿no? Claro, ahí para que administrativamente una empresa pues tiene que planificar, organizarse, tener una adecuada dirección, coordinación, pero aquí la teoría es simple, ¿no? Ahí está, bien. Sugiere que los gerentes buscarán maximizar su propia utilidad. Así, punto, nada más. Anoten esos puntos que estoy haciendo referencia. Y lo otro, a ver, lo otro, ¿qué buscan qué busca la teoría conductual? La teoría conductual. ¿Alguien me puede decir, por favor? También hicimos hincapié. Conductual. Anoten siempre esos puntos que les resalto. Regresamos nuevamente al archivo. Ahí está, le selecciono. Mire, abajo está, acá está, mire. Ahí está, mire. Esto. Ahí está, mire. La teoría conductual hace hincapié en explicar cómo se toman las decisiones dentro de la empresa. Nada más, el resto es ya comentarios, ampliaciones. Las decisiones, cómo se toman las decisiones de la empresa. Tiene que ver con las decisiones. Y las decisiones, obviamente, económicas, ¿no? No administrativas, ni financieras, ni de otro tipo. Aquí las decisiones económicas. Las decisiones sobre los factores productivos, ¿no? Sobre la maximización de las ganancias y también de la utilidad correspondiente, ¿no? Sobre eso estamos hablando aquí, ¿no? Bien. Entonces, vamos a, por acá, avanzamos entonces, dejamos de compartir esto para ir conversando con ustedes algunos puntos ahí. Estamos regresando acá. Ya. Entonces vamos a anotarlo. Espero que al menos estén anotando lo que yo estoy copiando acá, ¿no? Ya vamos a ver, la teoría gerencial de la empresa busca maximizar la utilidad de la misma, o sea, de la empresa, ¿no? De la misma. Y ese término utilidad debe ser sacarle el máximo provecho. Sacarle máximo provecho a los factores productivos, ¿no? Porque son los factores productivos los que mueven la empresa, ¿no? Ahora, a ver, vamos a ver, Lucía, dime Lucía, ¿algún factor económico de la empresa? Lucía Casaverde. Yo, profesor, ¿puedo? A ver, claro, adelante. Gracias, Sandro. Estamos anotando la participación. Participación, Sandro. Capital, profe, capital, trabajo, claro. Tecnología. Tierra también, ¿no? Tierra, capital, trabajo, tecnología. Exacto, correcto, muy bien. Sandro, aprobado. Ya, correcto. Entonces, gracias, profesor. Acá lo que se busca, digamos, es eso, maximizar la utilidad, sacándole máximo provecho a esos factores económicos, ¿no? Porque esos factores son los que se dan en la empresa. Esos factores son los que permiten producir bienes, prestar servicios, ¿no? Sin eso no se puede hacer nada. Bien, la otra teoría era la teoría de la conductual, ¿no?
la teoría conductual. ¿De qué trataba? A ver, Lucía, nada, ¿no? Vamos a anotar acá lo que está presente. A ver, vamos a, aquí Sandro Guamán, ¿no? Guamán Cruz. Guamán, presente. Sandra, Sandro y Sandra, se ponen de acuerdo, de Barrios, entonces Barrios está. Pero dice que su hijito no lo deja hablar. Vamos a ver. Kipo, ¿estás ahí? Kipo, Kipo, no está. Kipo no está. Sonia, ¿me escucha Sonia? Profesor presente, buenas noches. ¿Cómo está Kipe? Entonces, sí estás ahí, gracias. Sí, estoy, profe, escuchando su clase. Ramos, ¿está ahí? Ramos, estoy pasando la lista. Presente, profesor, buenas noches. Ramos, después ya lo cargo al sistema. Otra vez, Casaverde está, Casaverde está. Tello, Nicole, Tello. Tello. Se prendió tu micro, pero se apagó. Tello. Tello. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Ya tenemos ahí los presentes. Ahora, bien. Seguimos conversando entonces. La teoría conductual, ¿de qué trataba? A ver, me dicen ahí. Sonia, ¿qué dices? Sonia Quispe. ¿La teoría conductual de qué trata? Nuevamente, mira, te voy a poner el archivo otra vez. Ahí está, mira, está seleccionado. Hace hincapié en explicar cómo se toman las decisiones. Anote eso, por favor, pregunta examen, ¿no? No veo en el PPT, profe. No puedes ver como, uy, comienza el problema. Entonces tenemos ahí. Allá. Ustedes ya no pueden ver ahorita porque ya ya no estoy compartiendo los archivos, ¿no? Bueno, en todo caso, la teoría conductual trata de la toma de decisiones. Toma de decisiones en las empresas. Ahora, pero si yo le digo, por ejemplo, a Ramos, ¿qué decisiones desde el punto de vista económico podemos tomar en una empresa? Desde el punto de vista económico, ¿qué decisiones podemos tomar en una empresa? Sobre la inversión, profesor. Claro, exactamente, Sandro. Oye, Sandro, tú ya te has aprobado todo el ciclo, ¿ya? Todo el ciclo aprobado, Sandro Guamán Cruz. Muy bien. Correcto. Cuando uno, digamos, a veces no puede, no entiende, no quiere, tiene que ir a lo básico, ¿no? Acabamos de hablar de los factores productivos, ¿no es cierto? De los factores productivos. Entonces, las decisiones van a ser sobre esos factores productivos, pues, ¿no? Por ejemplo, comprar más elementos de tierra. Se hablaba como factor productivo la tierra, ¿no? Pero la tierra es para el agricultor, para el agroindustrial, para el minero, por decirlo, porque ahí va a encontrar el recurso, ¿no? En otro tipo de empresas será el capital, ¿no? Ahí están las decisiones, ¿no? Aumentar el capital, reducir el capital, mantener el capital, ¿no? El trabajo, ¿no? El trabajo se ha dicho que es un factor, ¿no? El trabajo tendrá que ver, por ejemplo, con mejorar los procesos productivos y con ello contratar más o menor personal, ¿no? Se ha hablado de la tecnología como un factor productivo también, especialmente en este contexto que estamos ahora, ¿no? Y encontramos ahí la tecnología como un factor productivo. ¿Puedo tomar decisiones sobre tecnología? Claro que sí, ¿no? Incluso, por ejemplo, si no tengo nada de tecnología, una decisión es tener tecnología. Y luego mejorar la tecnología. Tener la tecnología de punta, como se dice, ¿no? O de repente quizás a veces lo contrario, ¿no? Dejar la tecnología e ir, digamos, a lo natural, lo que pasa a veces en el sector agrícola, ¿no? Dejar, digamos,
dejar de producir productos inorgánicos e ir por los productos orgánicos, naturales, ¿no? El mundo tiene de todo, ¿no? Habrá algunos clientes que necesitan productos inorgánicos, otros que necesitan productos orgánicos, ¿no? Y entonces hay mercado para todo, ¿no? Pero el asunto es que nosotros vamos a tomar decisiones sobre eso, ¿no? Bien, bien, entonces de esta manera hemos ido, digamos, desarrollando la asignatura, este tema de la teoría de la empresa. Vamos a ver solamente algo muy ligero. Aquí un archivo que tenemos muy rápido aquí relacionado con otras teorías sobre la empresa, para que lo tengan ustedes como cultura general, ¿no? Este es un artículo científico que pertenece ahí a dos autores. Ahí está. Y estamos compartiendo ahí, dice, teoría de la empresa. Las propuestas analizan aquí la propuesta que ha hecho Quase, pero también hablan de aquí de Alchian y Demsells, Williamson, Penrose y Nutenboom. O sea, estos dos autores acá analizan las teorías propuestas por otros autores de mayor peso. Y entonces, bueno, la teoría de Quase ya hemos dicho que es de los costos de transformación, pero no habíamos leído esto de Alchian y Demsel, ¿no? Alchian y Demsel es una teoría. Esta es otra teoría, la siguiente, ¿no? Estos, ¿no? Y entonces de ahí vamos a ver cuáles son las teorías, ¿no? No vamos a leer tanto en detalle, pero al menos este primer punto, vamos a ver por acá esto. Dice, desde el punto de vista teórico, hay muchas preguntas aún sin responder en torno a la empresa. Ojo ahí, nuestro tema es la teoría de la empresa. Por ejemplo, ¿por qué existen? Bueno, ya nosotros sabemos que existen porque hay necesidades y porque hay demandantes, ¿no? Y por eso existen las empresas, ¿no? ¿Cómo coordinan? ¿Cómo coordinan? Y ahí estamos hablando de las decisiones que se pueden tomar, ¿no? ¿Cómo se desarrollan? Crecen, ¿no? Crecen, ¿no? ¿Cómo una microempresa se vuelve una gran empresa? ¿Cuáles son los límites a su tamaño, ¿no? Y a su tasa de crecimiento? ¿Y cuál es su frontera, ¿no? Dice, luego agrega, dice, las respuestas que distintos autores han ofrecido son diversas y con diferentes énfasis, ¿no? Los énfasis son los que hemos ido viendo, ¿no? Eso de la gerencia orientada a maximizar la utilidad, eso de la conductual orientada a las decisiones, ¿no? Esos son los énfasis que le da cada uno, ¿no? Y luego hace referencia aquí, dice, el objetivo de este ensayo es sintetizar algunas ideas asociadas al debate de la teoría de la empresa. Para ello se exponen 5 propuestas teóricas. 5. Antes hemos visto 2 nada más. Perdón, 3, ¿no? 3. La neoclásica, la de costos de transformación, la teoría gerencia y conductual, 4. Y falta otra que no lo hemos visto. Vamos a ver por acá. Y entonces vamos a ver a cuáles se refiere esto. Alguna información rápida por acá. Esta información luego lo voy a cargar ahí al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Y por acá ya nos habla ahí. Aquí nos habla de las contribuciones de este autor, Quase. Y eso ya lo hemos visto. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Hasta por acá, a ver, ahí. Vamos a ver, dice, este apartado inicia con la crítica de Quase a la teoría económica neoclásica y con ello a la manera en que introdujo el concepto de costo de transacción al análisis económico y en particular a la explicación
del surgimiento de la empresa. O sea que aparece este autor como una crítica a otra teoría anterior. Y aquí está el desarrollo de la teoría de este Coase. Luego, por acá, sigue hablando, el artículo sigue hablando este autor, hasta que por acá también sigue tratando, hay un amplio tratado de este autor, ¿no? Mucho más y que incluso que en los archivos que hemos visto, ¿no? Es bueno darle una revisión ahí, ¿no? Sigue ahí hablando del mismo autor, de la misma teoría, ¿no? De los costos de transformación. Y acá aparece ya otro. Esta es la otra teoría, ¿no? Que tenemos aquí de otros autores, ¿no? Producción en equipo. Producción en equipo. Se habla. Las otras teorías no habían hablado, ¿no? De producción en equipo, ¿no? Definitivamente aparece aquí Armen Alchian y Harold themselves, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Bueno, trabajar en equipo ya lo entendemos, digamos, ahí se hace para minimizar los esfuerzos, ¿no? Dice, para analizar esta propuesta se ha dividido este apartado de la siguiente forma, ¿no? Primero se describen las bases de la producción en equipo, base de la producción en equipo, es decir, de eso trata esta teoría, base de la producción en equipo. Después se analizan algunos de los problemas que implica trabajar de manera colectiva, ¿no? A veces no es tan fácil, ¿no? Trabajar en equipo, ¿no? Porque hay distintos caracteres, limitaciones, etcétera, ¿no? Y finalmente dice, se plantean algunas limitaciones desde el punto de vista de Psel, o sea, ya hacen una crítica a las otras teorías anteriores, ¿no? Pero esencialmente entonces está orientada aquí a describir, ¿no? A describir la base de la producción en equipo. Ten en cuenta eso, la base de la producción en equipo, ¿no? Y luego a los problemas que pueden surgir cuando el trabajo es colectivo o en equipo, ¿no? Esos son los dos puntos de que tratan esta teoría de la producción en equipo, ¿no? Y así va estudiando ahí y nos vamos hasta los otros teóricos con la parte 3. Simplemente lo estamos mencionando a grosso modo acá para que ustedes, aquí tenemos la propuesta de Oliver Williamson. ¿Qué dice su propuesta, no? Vamos a ver. Por acá, vamos a ver. Las tesis básicas en las que Williamson apoya su teoría de la empresa son las siguientes. Ahí están los puntos que trata. La unidad principal de análisis es la transacción. O sea, él mucho le da un enfoque a la transacción, o sea, la negociación, comprar, vender, cobrar, pagar, ¿no? La transacción, ¿no? Luego también la correspondencia entre las estructuras de gobierno o gobernación, como acá indican, ¿no? Y luego las transacciones con sus diferentes atributos que llevan, digamos, a la empresa a ahorrar en costos, la evaluación institucional, ¿no? Y ahí está indicado, digamos, los varios aspectos de qué trata esto, ¿no? Y así, digamos, se va ampliando, ¿no? Se va ampliando el tratamiento de las teorías, ¿no? Entonces, tenemos que este señor esencialmente se basa en la transacción. Suficiente. Pregunta examen, ¿no? Pregunta examen. ¿En qué se basa la propuesta de Oliver Williamson en el marco de la teoría de la empresa? ¿Bien? Al análisis de la transacción. Y transacción es todo lo que se hace. Contratar con proveedores, contratar con el personal, pagar al personal, pagar a un proveedor, a un acreedor, comprar, vender, como dije, todo es transacción. Y todo ese enfoque está ahí relacionado con la transacción. Y aquí hay más detalles, ¿no? Todos estos son los detalles que presentan estos autores, ¿no? Tienen que tomarse un tiempito ahí para que ustedes sean buenos economistas, tienen que leer todo esto, ¿no? Saber de la existencia, digamos, las teorías, saber qué autores han escrito, ¿no?
Y así, digamos, avanza el artículo y llegamos aquí a la cuarta propuesta la propuesta de Edith. Aquí aparece una dama, generalmente los anteriores han sido varones, ¿no? El aporte de la mujer aquí, ¿no? La propuesta de Edith Penrose respecto al crecimiento de la empresa. Ya está diciendo ahí de qué trata, ¿no? Esta autora, esta teoría está orientada al crecimiento de la empresa, o sea, abocada en cómo hacer crecer a la empresa, ¿no? Y entonces ahí hay varios aspectos relacionados con su teoría, ¿no? Uh-huh. Ahí, miren, varias páginas ahí, varias páginas relacionadas con el crecimiento. Y es bueno, digamos, ahí cada teoría que aparece, digamos, como un tema nuevo, aporta algo nuevo, ¿no? Critica las anteriores por no tratar un determinado punto y enfoca en eso. Y casi por último, acá tenemos la teoría cognoscitiva, ¿no? Cognoscitiva, ¿no? De Bart Nutenbum. Y vamos a ver aquí rápidamente de qué trata. La propuesta teórica de Nutenbum se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se introduce la definición de empresa. Bueno, no es lo más importante, de la que parte el autor y se hace referencia a los conceptos de distancia cognoscitiva. Esto aparece ahí. O sea, este es un tema. Distancia cognoscitiva y miopía. Está bien interesante esto. La segunda, proceso de exploración y explotación, que permite mejorar el desempeño productivo y la capacidad de la empresa. Exploración y explotación que permite mejorar el desempeño productivo. Podemos hablar ahí en términos de resumen que trata del desempeño productivo y la innovación en la empresa. Y hay un último punto, ¿no? De este señor, Nutenbum, dice, y en la última se señala el énfasis del autor respecto a las relaciones contractuales. Este es otro punto, las relaciones contractuales, que antes también por ahí se mencionaba inicialmente, ¿no? Donde se buscaba que haya relaciones contractuales de largo plazo, porque esas procuran, digamos, mejorar o estabilizar, digamos, la empresa en un cierto tiempo y con ello reducir los costos, se mencionó, ¿no? Se mencionó anteriormente. Y entonces tenemos ahí en este caso acá, un resumen de las 5 teorías, ¿no? De 5 teorías que hemos dado, ¿no? Dejamos ahí de señalar y con ello vamos, no sé si hay alguna opinión de ustedes, por favor. Ahorita le cargo los archivos ahí en su WhatsApp, de forma que tengan los elementos ahí a la mano, ¿no? Pero algún comentario, por favor, de ustedes, ¿alguien? Bueno, nada. Si no dice nada es porque todo ha estado, digamos, adecuadamente. De esta manera damos por finalizada la clase de hoy. Nos estamos viendo y comentando, discutiendo, y vean sus tareas. Por ahí una alumna me pidió que amplíen porque había tenido algunos problemas y yo la amplié. Sus trabajos, si no lo han cargado, tienen plazo hasta mañana, hasta las 24 horas de mañana para cargarlo. De ahí ya cortamos ahí, porque por esta semana ya tenemos que poner otra tarea, ¿no? De forma que póngase la pila, por favor, que aquí va acumulándose rápidamente el temario, la tarea, los foros y todo lo que compete a su formación académica. Buenas noches, gracias.